Brasilia fue una ciudad que mostró cambios completamente nuevos para el mundo y Latinoamérica en especial. Ubicada en Brasil, fue considerada en su momento una ciudad futurista. Además, cumplía con el propósito de unir al norte con el sur del país. La arquitectura y el urbanismo fueron dos temas relevantes en esta sociedad, que estaba conformada mayormente por jóvenes. Ellos tenían una visión mucho más global, estaban completamente enterados de la tensión entre Estados Unidos y de la Unión Soviética y eran afectados por los avances tecnológicos y sociales. Las universidades y la música se veían bastante afectadas por el desarrollo que había. Hasta el gobierno planeaba con anticipación, aunque el problema ni siquiera estuviera presente. Se hablaba mucho más de la política. El comunismo y el socialismo comenzaron a tomar fuerza, y el resultado de la Revolución Cubana de 1959 hizo que se creyera en el cambio. En 1952, Cuba sufrió un golpe de estado por parte del militar Fulgencio Batista, que tras intentar que su gobierno consolidara la democracia del país, este fracasó rotundamente e hizo que su gobierno pronto se convirtiera en una dictadura militar corrupta. El odio fue incrementando con cada día que pasaba, y esto dio lugar a que se formaran bandos opositores, de los cuales uno de ellos era comandado por Fidel Castro y su grupo de guerrilleros. El 26 de julio de 1953 intentaron asaltar el cuartel Moncada, pero esto resultó en un gran fracaso. En julio de 1955, Fidel viajó a México para formar un nuevo grupo de guerrilleros, y en ese proceso conoció a Ernesto el Che Guevara. El 25 de noviembre del 56, Fidel, junto al Che Guevara y su grupo de guerrilleros, volvieron a Cuba y empezaron a sumar y a conseguir más simpatizantes a su causa. A medida que la población se ponía a favor de la causa revolucionaria y el ejército batista se desmoralizaba, los guerrilleros aprovecharían eso a su favor para así finalmente entrar victoriosos en la madrugada del 1 de enero de 1959 en La Habana. Al acabar con la dictadura de Fulgencio Batista, fue uno de los más grandes éxitos de la Revolución Cubana, pero esto a su vez tuvo el efecto de acelerar el proceso de la Guerra Fría, que luego llegó a su punto más crítico en la crisis de los misiles del 1962. En octubre de 1962, Estados Unidos de América se dio cuenta que la Unión Soviética construía bases para misiles nucleares en Cuba, y todo esto gracias a sus satélites y sus aviones U-2. La crisis de los misiles fue un suceso clave para la Guerra Fría. Los ojos del mundo estaban puestos en el presidente norteamericano John Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev. Latinoamérica se sintió preocupada, ya que ésta se convertía en el escenario de los enfrentamientos de ambas potencias. El líder soviético declaró que Estados Unidos de América inició la primera agresión con el ataque de la Bahía Cochinos en 1961. Pero el líder norteamericano respondió a esto con un bloqueo naval. Finalmente, después de varias negociaciones, la URSS detuvo la construcción de las bases nucleares en Cuba, a cambio de la garantía que Estados Unidos no apoyaría ninguna invasión a la isla y desmontaría sus bases en Turquía. La Alianza para el Progreso fue un programa para mostrarle a países latinoamericanos los beneficios del capitalismo. Se invirtieron $2 millones en infraestructura de comunicaciones, recaudación de impuestos y erradicación del analfabetismo. Su objetivo era suprimir el comunismo. Se invirtió ese dinero en los países como Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, Costa Rica, Chile y Colombia. Los gobiernos querían erradicar el comunismo a toda costa y se iniciaron actividades peligrosas contra jóvenes, estudiantes o cualquier organización que apoye a la izquierda. Se hacían presentes varias detenciones sin un orden judicial, de las cuales en muchas ocasiones la persona secuestrada ya no regresaba. Esto preocupó a muchas personas, incluyendo jóvenes, las cuales salieron del continente dirigiéndose a Europa. Los jóvenes estudiantes que se quedaban actuaban para hacer un cambio y crearon las guerrillas.
Países con movimientos guerrilleros incluyen a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. Esos grupos seguían diversas ideologías, incluyendo el modelo de la Revolución Soviética, el de la cubana y el chino, pero al final todos apoyando a la izquierda. En Centroamérica aparecieron Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. En el resto de América aparecieron grupos como Senderos Luminosos y el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru en Perú. En Colombia se hicieron notar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento 19 de Abril. Estos movimientos se fueron expandiendo a tal nivel de llegar a países europeos, los cuales buscaban un cambio radical en sus gobiernos. Hubo una tendencia de manifestaciones en países como México, Francia y Estados Unidos durante 1968. Estaban en contra de la guerra o de la forma en la que se le trataba a cierta parte de la sociedad y se peleaba por sus derechos civiles. En el caso de México, los estudiantes de la UNAM estaban a favor de la autonomía de las universidades públicas y manifestaron su mensaje. Pedían unión entre el pueblo para poder lograrlo. El 2 de octubre de 1968 se reunió la marcha en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, hasta que vieron que desde un helicóptero se les empezó a lanzar bengalas y se les comenzó a disparar a los estudiantes, pero lo que los estaba matando era el mismo gobierno. A esto se le conoció como la matanza en Tlatelolco.